Hola, a continuación vamos a explicar y a resolver unos ejercicios, estos basados a los MOSFET de empobrecimiento y de enriquecimiento, además de ciertas características de su modo de trabajo. En los MOSFET de empobrecimiento, la VGS puede ser positiva cuando es de canal N y negativa para canal P. Además que el resultado de GM puede ser mayor que GMO. Como vemos en pantalla, ese sería el simbolito y a la par tenemos el modelo equivalente en corriente alterna del MOSFET. Vemos que el gate se encuentra ligeramente separado de la demás estructura del dispositivo. Ahora bien, para el tipo MOSFET de enriquecimiento, este puede ser un dispositivo tanto de canal N como de canal P, como se muestra aquí en la figurita de abajo. Y el circuito equivalente en pequeña señal, de cualquiera de los dos dispositivos es esa la que tenemos ahí, donde se puede apreciar un circuito abierto entre la compuerta y el canal de drenaje fuente y la fuente de corriente del drenaje a la fuente de corriente. Esa magnitud depende del voltaje de la compuerta a la fuente. Para un MOSFET, la relación de corriente salida y el voltaje del control se expresa o se define de la siguiente manera, donde ID es igual a K, que K es una constante, esto multiplicado por VGS menos la VGS umbral y todo eso al cuadrado. Ahora bien, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Nos indican que para el siguiente MOSFET debemos determinar la VGS, la VDS y además nos indican que la ID es de 6 mA y una VGS umbral de 3 voltios. Entonces, como nos indican, debemos determinar la VGS, o sea, la tensión que hay entre el gate y el source. Para eso vamos a hacer un divisor de tensión para saber cuánto voltaje pasa por el gate source. Entonces, sería nuestra resistencia de 10K sobre la misma más la resistencia de arriba, que es de 100K, multiplicado eso por el VDD, que en este caso vale 18. Entonces el resultado de ese divisor de tensión nos da 1.64. Ese valor, esa tensión es la que pasa por V gate source. Ahora debemos determinar la K. Como dije anteriormente, K es una constante y su ecuación es como la anterior, simplemente despejamos. Sería I de encendido sobre la VGS menos VGS de umbral y eso al cuadrado. Eso nos da como tal un resultado de 3.24 miliamperes sobre voltios al cuadrado. Ahora bien, para terminar nuestra ID sería con la formulita que presenté anteriormente. Entonces sería K, que es la constante que acabamos de sacar, por la VGS que sacamos arriba de 1.64 menos la V umbral y eso al cuadrado, y eso nos da un resultado de 5.8 miliamperes. Ahora bien, vamos a determinar la tensión que pasa por el drenaje al source. Entonces sería la VDD menos la ID, que ya la tenemos, esta multiplicada por la RD. Entonces nuestra VDD nos indica que es de 18 voltios, entonces menos nuestra ID, que es de 5.8, y esta multiplicada por la RD de 150, eso nos da un resultado de 17,13 voltios. Esa es la tensión que va a pasar de drain a source. Para nuestro segundo ejemplo tenemos un MOSFET con una IDSS de 6 mA y una VGS en apagado de menos 10 voltios. Nos piden encontrar el tipo de canal, la ID con una VGS de menos 4 y además la ID con ese mismo VGS pero positivo. Si recordamos en los MOSFET de empobrecimiento, cuando la VGS está en apagado, o sea que es menor que 0,
este MOSFET es de canal N. Ahora bien, para determinar nuestra ID, dice que la ecuación sería IDSS por fracción 1 menos la VGS sobre la VGS en apagado en este caso, y eso al cuadrado. Entonces sustituimos nuestros valores y eso nos da una ID de 2.16 miliamperes. Ahora bien, la ID, esa fue la ID pero con nuestra VGS negativa. Ahora hay que sacarla con la VGS positiva, que sería 4. Entonces sustituimos valores igual y eso nos da un valor de 12 miliamperes. Ahora bien, para este otro ejemplo nos indican que el MOSFET hay que determinar la ID con una VGS de 6 voltios. Además nos indican que la VGS es de 10 y con una VGS umbral de 1 voltio y una ID de encendido de 450 miliamperes. Entonces, recordemos la ecuación que presenté al inicio del video. Eso es un despeje para llevarla acá, que es una constante. Entonces sería la I de encendido sobre la VGS menos la VGS umbral y eso al cuadrado. Tenemos la I de encendido que es de 450 miliamperes. Tenemos la VGS que es de 10 y el umbral, la VGS umbral que es de 1 voltio. Y eso lo elevamos al cuadrado. Entonces tenemos todos los valores, la ID que dice de 450 miliamperes, la VGS de 10, la VGS umbral de 1 y eso lo elevamos al cuadrado como dije anteriormente y eso nos da como resultado de 5.5 voltiamperes al cuadrado. Ahora para determinar la ID simplemente con la misma fórmula sustituimos, tenemos la K que es la constante de 5.5 miliamperes, tenemos la VGS de 6 y la umbral de menos 1 y eso lo elevamos al cuadrado y eso nos da como resultado que la ID es de 137 miliamperes. Ahora bien, para este último ejemplo debemos determinar el voltaje de drenaje a fuente del siguiente circuito, donde nos indican que la VGS en apagado de menos 10 y una IDSS de 20 miliamperes. Nuestra ID de drenaje va a ser igual a la IDSS, que es de 20 miliamperes. Entonces la VDS se determina con la VDD, que en este caso es de 18, menos la IDS, que recordemos que es la misma que la ID, entonces sería 20 miliamperes. Entonces simplemente sustituimos valores, 18 que sería nuestra VDD menos nuestra IDSS, que va a ser de 20, y eso multiplicado por 600, que es nuestra resistencia de drain, y eso nos da 6 voltios. Ese sería nuestro voltaje que va desde el drenaje hasta la fuente.